Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alexis Lozada y en esta ocasión vamos a continuar con el curso de estructuras de datos en Java. Vamos a comenzar con las listas enlazadas, así que vamos a ello. Primero debemos entender que es una clase autorreferenciada. Una clase autorreferenciada contiene una variable de instancia que hace referencia a otro objeto del mismo tipo de clase. Como podemos ver en esta clase, tenemos una variable de tipo entero que se llama dato y tenemos otra variable que se llama siguiente nodo y es de la misma clase de la clase que estamos creando. Por eso es una clase autorreferenciada. Es una variable de instancia que hace referencia a otro objeto del mismo tipo de clase. Es decir, nosotros cuando llamemos a este objeto nodo, que se llama siguiente nodo, va a tener las mismas características de la clase nodo. Cuando veamos el código vamos a entenderlo un poquito mejor. Así se representa gráficamente un nodo. Tenemos el nodo que tiene un valor entero de 5 y este nodo tiene un siguiente nodo que tiene un valor entero de 10. Al final vemos cómo se representa gráficamente que este nodo, el siguiente nodo es nulo, que no tiene más nodos adelante de él. La asignación dinámica de memoria. La idea es obtener más espacio de memoria en tiempo de ejecución. El límite de asignación dinámica de memoria puede ser tan grande como la cantidad de memoria física disponible en el dispositivo. Sin embargo, como la memoria debe ser compartirse con otras aplicaciones, la cantidad disminuye razonablemente, pues el sistema operativo va a utilizar una memoria, la máquina virtual de Java va a utilizar otra memoria, se comparte alguna memoria ahí, por eso va a reducirse un poco. Cuando tenemos problemas de memoria que ya se pasa la cantidad de memoria que tenemos, pueden existir errores como este que se nombra acá. Veamos qué es una lista enlazada. Una lista enlazada es una colección lineal, es decir, una secuencia de objetos de una clase autorreferenciada. Cada uno de los objetos de la lista se conoce como nodos que se encuentran conectados por enlaces de referencia. Por eso se conoce como enlazada. Aquí vemos gráficamente cómo podemos ver una lista enlazada donde el nodo A tiene como siguiente nodo el nodo que contiene a B, así sucesivamente hasta la letra Z, y el último nodo no contiene más nodos siguientes. Tenemos que hacer referencia al primer nodo para saber cuál es el primer nodo de la lista. Y también tenemos que hacer referencia al último nodo para conocer cuál es el último nodo de la lista. Las ventajas de las listas enlazadas es que son muy útiles cuando no se conoce el número de elementos que se van a representar en la estructura de datos y pueden aumentar o disminuir la cantidad de elementos en cualquier momento. ¿Cómo funciona? Las listas enlazadas deben permitir crear elementos al inicio o al final de la lista y debe permitir eliminar elementos al principio o al final de la lista. Aquí vemos cómo tenemos un nodo lista. Tenemos un elemento A, este elemento, este nodo que contiene el elemento A puede hacer referencia a varios nodos siguientes. Y por último tenemos el nodo que contiene a Z, que no tiene más nodos siguientes. Vemos la referencia al primer nodo de la lista y también al último nodo de la lista. Veamos cómo debería funcionar insertar elementos. Tenemos una lista vacía. La lista vacía, el primer nodo y el último nodo hacen referencia a un elemento nulo. ¿Ok? Vamos a insertar al inicio. Así que creamos un nodo que contiene la letra A y ese nodo va a hacer referencia al primer y último nodo porque es el único elemento de toda la lista. Ahora vamos a crear un nodo que contenga el valor de 3. Este valor de 3 vamos a ubicarlo al principio de la lista. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es
referenciar que el primer nodo ya no es A, sino el nodo que contiene el elemento 3. Y el siguiente nodo del elemento 3 va a hacer referencia al nodo de A. Así funciona insertar al inicio de una lista. Ahora veamos cómo funciona insertar al final de una lista. Tenemos una lista vacía cuyo primer nodo y último nodo hacen referencia a un objeto nulo. Vamos a ver cómo se inserta al final. Creamos un nodo que contiene el elemento A. Este nodo ahora es el primer nodo y el último nodo de la lista. Creamos un nodo que contenga el elemento 3. Este elemento 3 lo vamos a ubicar al final de la lista. Para eso debemos hacer referencia que A, el siguiente nodo, va a ser el nodo que contiene el elemento 3. Y vamos a decir que el último nodo ya no es el nodo que contiene el elemento A, sino el nodo que contiene el elemento 3. Hasta aquí la teoría. Vamos a ver en el siguiente video tutorial la práctica sobre código Java. Muchas gracias por verme. Chao.